Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre Jesús es suficiente. Juan 14:6, en la traducción al lenguaje actual, dice: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. El mensaje de hoy es bien sencillo. Jesús es suficiente. Ahora, muchos no lo afirmamos, sino que al final le agregamos un signo de interrogación, porque para nosotros a veces es una pregunta. ¿Jesús es suficiente en tu vida? ¿Jesús es suficiente? A pesar de todo, ¿Jesús es suficiente? ¿Te das cuenta? Como cristianos nos encontramos ante dos situaciones. La primera, Jesús es suficiente. Y la segunda es, ¿Jesús es suficiente? Como una pregunta. Porque desafortunadamente entendemos el evangelio de maneras extrañas, diferentes, raras, a veces sacadas de contexto. Porque pensamos que Jesús vino a resolvernos todos los problemas. Él vino a darnos una vida plena, no a resolvernos los problemas. El ser pleno es que a pesar de todo, tú te sientas realizado, tú te sientas bien, pero sobre todo que nunca pierdas el enfoque de tu salvación. Si es así, Jesús es suficiente. Pero si tú estás esperando que todo sean buenas noticias, que nada te salga mal, que todo lo que tú quieres se concrete, que todo lo que has declarado se vuelva una realidad en tu vida, entonces, más que una afirmación, es una pregunta. ¿Jesús es suficiente o estás buscando alguna otra excusa o algún otro camino? Jesús fue muy claro al decir que Él era el camino, la verdad y la vida. Sin Él, nadie puede llegar a Dios Padre. O sea, Él debe de ser suficiente. Romanos 10 del 9 al 10 dice: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. ¿Jesús es suficiente? Esa es la afirmación que deberíamos de tener. Es lo que estamos oyendo que dice Pablo en Romanos. Reconocer con nuestra propia boca que Jesús es el Señor. Y si creemos de todo corazón que Dios lo resucitó, entonces nos libraremos del castigo que merecemos, el no accesar a la vida eterna. Siempre lo he dicho y lo he comentado. Ante la eternidad, 60, 70, 80, 90 años es muy poco. Y queremos que en esos 60, 70, 80, 90 años que vamos a vivir, Dios nos complazca con absolutamente todo y despreciamos la eternidad. Es ahí donde Jesús deja de ser suficiente para nosotros, porque esperamos más. Y mira, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para Dios, el enviar a su Hijo fue una máxima de amor hacia la humanidad. Y nosotros deberíamos de reconocer que ese sacrificio es suficiente. Jesús es suficiente. Ya basta de estar viviendo un evangelio que no nos lleva a ningún lado, que solo nos está dando pañitos húmedos para que calmemos nuestra ansiedad y nuestro deseo de querer más, de desear obtener todo lo que soñamos. Cuando nosotros como cristianos deberíamos de tener como máxima el parecernos a Él, el disfrutar de la vida eterna junto con Él. Si ese realmente fuera nuestro fin, entonces Jesús es suficiente. ¿Cómo hemos cambiado y tergiversado el evangelio? Lo hemos cambiado por nuestras necesidades, por nuestros berrinches, por ser complacidos. En lugar de apreciar a Jesús, de ir a los pies de la cruz y declarar que Jesús es suficiente. Hechos 4:12. Solo Jesús tiene el poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Ni tu pastor, ni tu líder, ni tu vecino tiene el poder para salvarte. El único que tiene el poder para salvarte es Jesucristo. ¿Te das cuenta? La Biblia habla de que Jesús es suficiente. Como tal, nosotros debemos de afirmar, pero más que afirmar, debemos de vivir conforme a esta máxima. Jesús es suficiente. ¿Cuántos cristianos hoy hay luchando con su fe a causa de que no ven nada físico? A causa de que no les aumentan en el trabajo, a causa de que no pueden comprarse su carro, a causa de que no pueden comprarse una casa, a causa de que no tienen el dinero para andar paseando o yéndose de vacaciones. ¿Cuántos cristianos están batallando con su fe a causa de todo eso? Diciendo que Dios no atiende su ruego, su llamado. Si Dios no hubiese atendido nuestro ruego y nuestro llamado, Jesús no
nunca hubiese venido a la cruz. Lo que pasa es que lo hemos cambiado. Ya no valoramos a Jesucristo. Para los discípulos tenía un verdadero valor. Estuvieron dispuestos a no negar su fe, a pesar de la muerte que les esperaba. ¿Cuántos de nosotros negaríamos nuestra fe a cambio de cumplir nuestros sueños? ¿Te das cuenta cómo hemos cambiado el evangelio? Juan 6:30 al 35 dice: Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Si Jesús es suficiente, ¿por qué sigues teniendo hambre de las cosas materiales? ¿Por qué sigues debatiéndote en que Dios no te cumple tus caprichos? Si Jesús es suficiente, ¿por qué sigues teniendo sed de fama, de popularidad? ¿Te das cuenta? ¿Desde hace cuánto Jesús no es suficiente para ti? ¿Desde hace cuánto estás batallando con esos pensamientos? ¿Desde hace cuánto has cambiado a Jesús a causa de los placeres temporales? No estoy hablando de legalismo. Tampoco estoy hablando de que todo eso es malo. No, pero debes de darle el lugar a Jesús, ese lugar que le corresponde. Si nada te saliera como tú quieres, si la vida, entre comillas, no te sonríe, si no tienes buena fortuna, si no alcanzas esa deseada fama o ese deseado éxito en los negocios, no cambies tu pensamiento. Sigue afirmando que Jesús es suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos volver al origen. Permítenos reconocer que tu Hijo Jesucristo es suficiente, que Él es el camino, la verdad y la vida que nos ha de llevar hacia ti. Permite, Señor, que apaguemos todos esos pensamientos que nos han desviado del verdadero motivo de la fe. Ayúdanos a accesar mediante tu Hijo Jesucristo a la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.